Cuando abrió sus ojos, el profesor Elfer, sonriendo, me invitó a sentarme cerca de él y de la hermana Esther. Ambos esperábamos con ansiedad las noticias que nos traía la hermana Esther. En esos días, los periódicos no hablaban de otra cosa que no fuera las victorias del glorioso ejército alemán, y publicaban las órdenes dictadas por las autoridades alemanas a los civiles acerca de lo que se nos permitía o prohibía hacer. Los radios que transmitían estaciones extranjeras eran confiscados. A los que se les encontraba un radio de este tipo, eran arrestados o deportados. Así que nuestra información se limitaba a las noticias que nos traían los visitantes. Estas noticias generalmente empezaban: me dijo X, y a él se lo dijo Y. Aceptábamos esa información con reserva, pues el confirmarla era imposible. Sin embargo, las noticias que nos daba la hermana Esther eran fidedignas. La orden a la que ella pertenecía, sostenía un hotel familiar a donde mujeres jóvenes solas podían ir a vivir. Actualmente se encontraba ocupado por el ejército alemán y las hermanas se vieron forzadas a servir a los alemanes. Gracias a encontrarse entre oficiales alemanes, y a encontrarse en el corazón de la ciudad, la hermana Esther podía oír y ver mucho más que cualquier otra persona. Cada día, cuando llegaba a su visita diaria, la acosábamos a preguntas, y como de costumbre, las noticias no eran nada halagadoras. Nos informó que ese día había visto en las calles por primera vez a los hebreos, viejos, jóvenes y niños, llevando la obligada estrella de David en color amarillo en el lado izquierdo de sus vestiduras. No se les permitía hacer uso de los autobuses o los taxis, y podían salir a la calle a determinada hora por un corto periodo de tiempo, a comprar comida racionada en una tienda designada para tal propósito. También a los cristianos les impusieron los alemanes ciertas restricciones. No se les permitía salir de sus casas de 8 p.m. a las 7 a.m. Aquellos que desobedecían estas órdenes eran fusilados sin previa averiguación. Las noticias fidedignas que nos traían nuestros amigos eran más y más alarmantes cada día. Los soldados alemanes violaban a las colegialas cuando se dirigían a sus casas, a mujeres jóvenes saliendo de la iglesia o de las tiendas, o de los lugares donde trabajaban. En la presencia de sus padres o esposos, jóvenes aldeanas que vendían verduras en los mercados, eran secuestradas por los soldados alemanes con el mismo fin. Una joven pareja que surtía al hospital de flores frescas varias veces por semana, y que se dedicaba a la horticultura en las afueras de Cluj, fue encontrada muerta en el camino. La mujer esperaba un niño y estaba en el 7º mes de embarazo. Al dirigirse en su carreta a la ciudad, fueron detenidos en el camino por los soldados alemanes. Cuando el esposo trató de defender a su mujer de ser violada, lo mataron. Después de haberla mancillado, los soldados la asesinaron a ella también. Otro visitante asiduo de mi padrino era el Dr. Aginal Imre, antiguo alumno suyo en la Universidad de Cluj. El Dr. Aginal estaba a cargo del Hospital Rokus en Budapest, fue nombrado profesor universitario y director de la Clínica Universitaria para Enfermedades Internas en Cluj. Esta era la misma universidad en la que mi padrino impartía sus clases, y de la cual también fue rector. Este profesor nos informó que los alemanes no solamente importunaban a las mujeres en las calles, sino que tampoco respetaban la intimidad de sus hogares. En grupos irrumpían en los hogares y violaban a las mujeres de familias respetables. Los hombres que se atrevían a defenderlas eran muertos inmediatamente. Diariamente eran traídas a su clínica en ambulancias, mujeres y niñas en estado deplorable. Entre las innumerables historias que nos relataba el Dr. Aginal, repetiré aquella del director de la estación en Dej, una ciudad que se encuentra de 2 horas aproximadamente de Cluj. El día anterior, expresó el doctor, 21 soldados alemanes golpearon fuertemente a la puerta de la casa del jefe de la estación. Al rehusar abrir, derribaron la puerta y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Después, los 21 hombres violaron a su esposa y a sus 4 hijas. No tuvieron ni siquiera compasión de la pequeña de 9 meses de edad que pereció instantáneamente. Las niñas de 5 y 8 años murieron en la ambulancia. La madre y la hija mayor llegaron con vida a la clínica, en estado de gravedad. El profesor Elfer, por su enfermedad, necesitó estar en la cama alrededor de 1 año, y miembros del clero le visitaban con frecuencia. Llevaban relaciones amistosas con él, y mi padrino solía bromear al respecto, expresando que intercambiaban servicios profesionales, pues mientras él les cuidaba la salud del cuerpo, ellos le cuidaban la salud del alma, y que salía ganando en el trato. Uno de los distinguidos representantes de la iglesia que solía visitar a mi padrino era el obispo de Transilvania, excelentísimo señor Aaron Martón.
Un hombre de extraordinaria capacidad mental y de un valor inquebrantable. En uno de sus sermones, el obispo hizo un llamamiento al pueblo desde su púlpito, diciéndoles que todos los húngaros, de cualquier religión o clase eran hermanos, y que deberían unirse y ayudarse unos a otros. Y si era necesario, pelear juntos valientemente contra el enemigo. Cuando terminó el sermón, que duró más de 1 hora, y descendió del púlpito, temíamos que el obispo fuera arrestado por los alemanes. Años más tarde, me informaron que el excelentísimo señor desapareció, nadie sabía a dónde lo llevaron. El obispo fue víctima de su gran valor, y permanecerá siempre como un ejemplo de entereza. Era en realidad un baluarte de la Iglesia. El obispo y mi padrino frecuentemente discutían la situación de Hungría y Alemania. Sabían que Alemania, donde ahora reinaba Wotan incontrolablemente, desde antes que Hitler asumiera el poder, ya estaba preparada para adoptar el comunismo. Era tristemente irónico el hecho de que judíos y cristianos pudientes hacían fuertes donativos al partido de Hitler en la esperanza de que, una vez realizados sus anhelos, Alemania no caería en el comunismo. Estos donantes ingenuamente creían que toda esa palabrería de Hitler y sus seguidores acerca de descartar al Dios cristiano, y la persecución de los judíos, eran golpes de sensacionalismo. Tales ideas paganas no llegarían a realizarse, pues había alrededor de 80 millones de alemanes que a la hora que quisieran, podían derrocar al grupo de chiflados que los gobernaban. Qué poco sabían estas personas que las masas siempre dan la bienvenida al lobo disfrazado en la piel de borrego. Qué poco conocían del significado circo y pan para la gente. Hitler desempeñaba su tarea a la perfección, la diversión la proporcionaban en mítines populares, celebración de conquistas del ejército, la quema de libros y de objetos sagrados y misteriosas procesiones con antorchas. Hitler ofrecía mucho más que un simple trozo de pan al pueblo alemán, todo el comercio, la agricultura y la industria de la sojuzgada Europa estaba al servicio de Alemania. En correspondencia a esto, el pueblo, intoxicado con las victorias alemanas, aceptaba las teorías maquiavélicas de Hitler. Además del viejo concepto alemán de Deutschland über alles, Alemania sobre todo, los teutones 5 aceptaron una nueva idea, que ellos eran superhombres, con derechos sin límite. La teoría que solamente una nación, la nación alemana, debe y tiene el derecho a subsistir con prosperidad en el mundo, un pueblo. Un imperio. Un jefe. Tuvo gran éxito. El obispo Aaron Marton lamentaba profundamente que los alemanes creyeran tales vilezas, y que hubieran perdido el camino hacia Dios, hacia la justicia y hacia la dignidad humana. Cuando ocurrió la visita del obispo Aaron Marton, todos los judíos en Hungría se encontraban materialmente en la calle. Fueron despedidos de sus empleos, las oficinas de los médicos y abogados clausuradas, sus propiedades, casas y negocios, fábricas, confiscados por el gobierno húngaro pronazi. El gobierno húngaro copió el sistema alemán, referente a los judíos húngaros, y olvidó que el plan alemán para eliminar a la población de todo el mundo, incluía también al pueblo húngaro. El mayor alemán nos explicaba que de acuerdo con ese plan, Alemania se encargaría de Europa, los Estados Unidos, los países latinoamericanos, Asia, África, etc. Exterminarían a aquellos físicamente incapacitados. Esterilizarían al resto de las poblaciones de ambos sexos, usándolos como esclavos para levantar un mundo para los alemanes. Mientras tanto, intensificarían la procreación de niños alemanes legales e ilegales. Ya funcionaban campos donde hombres alemanes en perfecto estado de salud permanecían por unos días en compañía de mujeres sanas, con el exclusivo objeto de embarazarlas para propagar el nacimiento de superhombres. Al terminar la guerra, cuando los hombres volvieran a sus hogares, seguirían multiplicando la especie en gran escala. El obispo Aaron Marton con profunda tristeza nos dijo que había oído que el gobierno húngaro pronazi empezaría muy pronto una redada de judíos, para entregarlos en los campos de concentración alemanes. Qué difícil era creer que los propios húngaros entregarían a sus hermanos, de religión judía, aquellos con quienes habían combatido al enemigo. En guerras anteriores que Hungría peleaba por su libertad, judíos y cristianos valientemente murieron por igual. Pero el temor del excelentísimo señor se basaba en hechos trágicos que tuvieron lugar en Hungría antes de que ésta fuera ocupada por los alemanes. La decisión tomada por Hitler en Viena fue de devolver pequeñas porciones de terreno a los húngaros. Estas porciones de terreno les fueron quitadas por los aliados y dadas a los rumanos gracias al Tratado de Paz de Trianon, después de la Primera Guerra Mundial. Al recibir Hungría estos obsequios de manos de Hitler, el gobierno húngaro empezó su ola de crímenes.
Nuestro primer ministro, Bardosi, entregó al ejército alemán en Polonia más de 20,000 judíos que fueron asesinados. En el mismo año de 1941, el general Bayor Bayer, el general Fekete Almik-Zeisler y el capitán Zoeldi ametrallaron a miles de hebreos en los territorios que le fueron quitados a Yugoslavia y fueron devueltos a Hungría. Estos judíos que fueron enviados a una muerte segura, eran compatriotas de sus asesinos. Hablando sobre estos hechos sangrientos por parte de los húngaros, recuerdo la extraña experiencia que tuvimos con un pariente nuestro, el doctor S.M., quien era coronel de la policía húngara en Szeged. Poco después de que la Transilvania del Norte fue devuelta a Hungría, el doctor S.M. vino a visitarnos. Para celebrar su llegada, organicé una pequeña reunión familiar, invitando a su hermana Tinike, y a nuestros parientes y amigos. Yo sabía que en Szeged, donde vivía el doctor S.M., era muy popular un platillo llamado Szegedi al paprikas, que consiste en pescado con verduras sazonadas en una rica salsa de base de pimentón. La fama de este platillo cruzó las fronteras de Hungría, y los habitantes de Szeged se sentían orgullosos de ello. Pensé que al doctor S.M. le agradaría comer este platillo nombrado en honor de su ciudad. A la hora de la cena, cuando le ofrecieron al coronel el platón, algo muy extraño ocurrió. Al darse cuenta que contenía pescado, con una expresión desesperada, palideció grandemente, respirando con dificultad. Mi esposo, Tinike y yo nos levantamos de nuestros asientos y lo sacamos del cuarto, pensando que tenía un ataque. No comprendíamos qué relación podía existir entre la expresión de horror y el pescado, pero deducimos que algo terrible debía haberle ocurrido. El doctor S.M. no era un hombre que se horrorizara fácilmente. Había sido un héroe durante la Primera Guerra Mundial, y Hungría confirió las más altas condecoraciones. Durante la Primera Guerra Mundial, los rumanos forzaron la retirada del ejército húngaro en las cercanías de Braso. En momentos tan críticos, el doctor S.M., capitán de húsares, tuvo una brillante idea. En lugar de tratar de salvar su propio pellejo, montó en su corcel, y ordenó a un pequeño grupo de hombres de su compañía, que lo siguieran. A galope veloz marchó en dirección contraria a las tropas húngaras. Con una maniobra audaz, hizo creer al ejército rumano que su grupo era el ejército húngaro. Con un valor sobrehumano, se batió ferozmente con el enemigo durante horas. Su heroico acto salvó al ejército húngaro y cubrió la retirada. El doctor S.M. no solamente era pariente de nosotros, sino también amigo de la familia. Cuando estuvimos a solas con él, no quería hablar del incidente. Finalmente lo convencimos que explicara su actitud tan extraña. Haciendo la narración, un sudor frío perló su frente.